Farmacia Nueva Central, Comercio 272, desde 1930 en Combarbalá. En Combarbalá, date el gusto de vivir una experiencia inolvidable. Cruz del Sur te invita a despertar tus sentidos. Visita el Observatorio Turístico Cruz del Sur. Ven a disfrutar un tour guiado que te hará descubrir los secretos del universo. Sé amigo de esta tierra y cómplice de sus cielos. Aprende y disfruta en Observatorio Cruz del Sur. Informaciones al 53 274 1854. Ubícanos en Plaza de Armas número 12 o en www.observatoriocruzdelsur.cl. Supermercado Mi Super, Monterrey 150 en Montepatria y Comercio 560 Combarbalá. Trafquinto se realizará este sábado 23 en el sector oriente de la ciudad, en el Rodeo Viejo. Actualidad junto al doctor Pedro Castillo Díaz, alcalde de la comuna de Combarbalá. ¿Cómo le va? Un placer de saludarle. Soy Héctor Danilo Fernández Cisternas y comenzamos a revisar ya las noticias que están preparadas por nuestro departamento de prensa a esta hora, saludándole a usted, a toda su familia, a quienes se encuentran laborando a esta hora en la comuna de Combarbalá. Les saludamos a todo el mundo, junto también a Radio Progreso, a Radio Norte Verde Ovalle, a la Radio Liceo Samuel Román Rojas de nuestra ciudad, a los medios de comunicación, tanto de la provincia de la región, que se hagan nota del presente noticiario para el respectivo noticiario a las 13 horas, como también a quienes llegan a esta señal vía online hacia los 5 continentes. Bienvenidos a la comuna de Combarbalá, provincia de Marí, cuarta región, Chile. Y nos vamos de inmediato con las noticias. Lucía Pinto Ramírez, intendente de la cuarta región, Adriana Peñafiel, presidenta del Consejo Regional, Paola Cortés Vega, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Regional en conjunto, con Armando Villalobos Cerda, representante legal de la Junta de Vecinos del Rodeo Viejo de Combarbalá, tiene el agrado de invitar a la comunidad combarbalina a una feria Transquinto, Rodeo Viejo, del proyecto Feria Transquinto, Rodeo Viejo 2019, financiado por el Fondo de la Cultura del año 2019 y del Gobierno Regional de Coquimbo. Este acto se realizará en la sede de la Junta de Vecinos del Rodeo Viejo de Combarbalá, ubicada en la calle Única, en nuestra comuna, el próximo sábado 23 de noviembre desde las 10 de la mañana en adelante. Por lo tanto, se invita desde ya a toda la comunidad combarbalina a participar de este Quinto Rodeo Viejo 2019, que se va a realizar el próximo sábado 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Y ya está con nosotros la máxima autoridad de la comuna de Combarbalá, el doctor Pedro Castillo Díaz, alcalde de la comuna de Combarbalá, a quien le saludo, le damos la bienvenida. Como todos los miércoles comenzamos a conversar diversos temas con la máxima autoridad de Combarbalá. Buenas tardes, un gusto saludarlo a usted, Danilo, y a los vecinos y vecinas que nos escuchan a través de la radio y a través de la señal online para Chile, América y el mundo. Alcalde, en honor al tiempo voy a ir de inmediato en algo que me llama bastante la atención, su opinión como máxima autoridad sobre la consulta ciudadana en abril del 2020. ¿Nos puede explicar todo esto? Primero que todo, destacar el hecho de que se haya podido construir un acuerdo político que haya sumado a la mayoría de las fuerzas dentro del Parlamento para poder tener este plebiscito que consulte directamente la ciudadanía su posición respecto a la redacción de una nueva constitución. Hay que destacar que el primer impulso se dio desde el municipalismo. El día jueves 7 de noviembre me tocó participar en la reunión extraordinaria de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde acordamos impulsar una consulta ciudadana respecto de estas mismas materias, sobre la necesidad y el deseo de poder redactar una nueva carta fundamental y también el mecanismo para llegar a esta nueva constitución. Y finalmente el gobierno
logró levantar la mirada, logró entender que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, y el poder constituyente y el poder que recibe la ciudadanía tiene que ser expresado a través de las urnas. Por lo tanto, creo que ha sido un paso fundamental. Algunos discrepan respecto a la alternativa de que en vez de asamblea constituyente se proponga una convención constituyente, pero puesto en el contexto general hay una consulta que es directa a la ciudadanía respecto a si desea o no la elaboración de una nueva constitución y el mecanismo para llegar a esta carta fundamental, ya sea a través de la convención constituyente, que es una asamblea finalmente elegida 100% de ciudadanos que representarían las voces y los intereses de todo nuestro país, y también como otra alternativa una asamblea mixta que estaría compuesta en un 50% por ciudadanos electos y un 50% por parlamentarios. Ahora creo que llega el momento de poder avanzar en que la ciudadanía pueda entender, y qué importante, Danilo, los cambios que se han tomado muchas veces, sobre todo en el ámbito de la educación, la importancia de que exista la educación cívica, para que discutamos finalmente cuál es la relevancia de una constitución, qué elementos se pueden contener en ella, qué marco legal entrega respecto al modelo de desarrollo y de crecimiento de una nación, y cuáles son los deberes y derechos que se contemplan para todos los ciudadanos. Han habido en las últimas horas algunas discrepancias, han habido algunas discusiones respecto a algunos elementos formales, sobre todo este tema que se ha levantado sobre un supuesto veto que una minoría podría imponer sobre una mayoría. Los firmantes del acuerdo han planteado que aquellas materias donde no haya consenso tendrán que ser leyes de quórum simple, es decir, el 50% más uno. Y lo más importante es que se ha planteado que se inicia desde una hoja en blanco, es decir, no es una modificación ni una reforma a la actual Constitución, sino que una Constitución que nace completamente en un proceso de deliberación colectivo donde la ciudadanía es el principal actor. Así que realmente nosotros respaldamos fervientemente este llamado a plebiscito. Esperamos que las leyes orgánicas constitucionales que tienen que aprobarse para hacer la convocatoria puedan ser discutidas y aprobadas a la brevedad en el Parlamento de nuestro país, y ya iniciar este proceso de constituyente que esperamos pueda llegar a un muy buen término. Alcalde, ¿qué le parece la idea presentada en el día, no más allá de 48 horas atrás, de que voten los jóvenes de 14 años? Mire, eso es un tema bien relevante porque, a mi juicio, la participación ciudadana tiene que ser lo más amplia posible. Muchas veces vemos en el Parlamento algunas contradicciones que pueden ser hasta vitales. Hace pocos meses atrás, antes de que ocurriera todo este estallido social, dentro de la agenda de seguridad habían sectores políticos que defendían fervientemente que los controles de identidad tenían que ser a partir de los 14 años. Uh-huh. Que tenían que aumentarse las penas también a los jóvenes. Por lo tanto, si un Estado asume la convicción de que los jóvenes tempranamente tienen que asumir responsabilidades de tipo penal respecto de sus actos, no entiendo por qué no podrían asumir responsabilidades para la determinación de decisiones tan trascendentales como esta. Ahora bien, en 16 años. Eso le quería decir. La propuesta inicial partió en 14, la ley quedó en 16 años, y a mí sinceramente me parece que dentro de lo que implica un proceso electoral, la juventud tiene que estar considerada, y me parece razonable, no me parece algo totalmente descabellado el hecho de que se pueda votar desde los 16 años en adelante. No obstante, se considera que desde los 16 años los ciudadanos en Chile, jóvenes, tienen una responsabilidad penal respecto a algunas materias que están reguladas por ley. No veo cuál es la dificultad. Si es que tienen que asumir responsabilidades de ese tipo, ¿por qué no pueden asumir una responsabilidad del tipo electoral? En cuanto a las marchas, quienes cubrimos algunos eventos nos hemos dado cuenta que aquí no hay colores políticos, se han salido todos los sectores a caminar y a sus demandas. Pero detrás de la marcha, en el medio de las marchas, hay también vandalismo.
¿Qué le merece opinión al respecto? Hay instituciones, hay oficinas que han sido saqueadas, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece eso? Bueno, primero que todo hay que repudiar cualquier acto de violencia, no solamente contra la propiedad, que es lo que aparece frecuentemente como incendios, daños a la infraestructura pública o privada, sino que también hay que condenar severamente el abuso de la fuerza. Han habido algunas señales que han sido muy contradictorias. Hace pocas horas atrás se ordenó dejar de utilizar balines antidisturbios en las marchas que generan situaciones de desórdenes asociados, y han habido también varias polémicas respecto a la composición de los balines que supuestamente eran 100% de gomas, pero la Universidad de Chile ha planteado que eso no es así. Hay situaciones que son inaceptables. El respeto a los derechos humanos es algo fundamental. Si bien es cierto, se tienen que aplicar medidas de control público porque no es posible que hayan hordas de personas incendiando. Es necesario focalizar el esfuerzo, creo yo, en poder contener específicamente a esos grupos violentistas, que es una polémica que también ha aparecido, que muchas veces se ven situaciones de represión que se activan en torno a marchas, a convocatorias ciudadanas, que no representan grandes hechos de violencia. Pero creo que hay que focalizar la dureza del control del orden público en aquellos que están efectivamente generando vandalismo, que están generando incendios, daño a la propiedad pública, privada, insisto, y también rechazar y sancionar a aquellos que de manera equivocada o en algunos casos intencional han atacado a las personas, generándole lo más impactante de todo, el daño ocular, la pérdida de casi 250 ojos en personas que participaron en las marchas. Puedo tener una certeza casi estadística que esas personas no estaban al 100% involucradas en hechos de violencia y que se vieron sometidas a un daño que es permanente, una secuela que es irreparable y que probablemente el Estado va en algún momento a tener que reparar también desde el punto de vista no solamente moral y ético, sino que probablemente de otras formas también. Pero vamos a la región. Se protagonizó un incendio intencional en una de las oficinas donde están los proyectos, están toda la parte comunal de ustedes, y también a nivel nacional se daña este chorreo que existía para los municipios con respecto a las platas del Transantiago, etcétera, donde se ayudaba. ¿Qué va a pasar con eso ahora con ustedes, municipio que, en el caso de Comarolá, es un municipio bastante pobre, que no tiene recursos y que se vale de los municipios grandes? Mire, dentro de todos estos actos vandálicos, aquellos que dañan la institucionalidad pública ciertamente generan gran repercusión. El incendio que se ha provocado el día lunes en la noche, por ejemplo, en la Seremía de Desarrollo Social, nos golpea a nosotros también como comuna, porque en esa seremía se analizan todos los proyectos de infraestructura, entre ellos nuestra Alameda, que estaba en revisión, y hoy las dependencias están completamente inutilizables, los analistas no pueden prestar servicio todavía, y eso genera un retraso en la evaluación de los proyectos, por lo tanto genera un retraso en la obtención de las aprobaciones técnicas. Son actos que ciertamente dañan a toda la sociedad en su conjunto. Esto no es algo que golpea solamente a La Serena. Cuando vemos una intendencia que está prácticamente sitiada, eso no solamente el daño que se genera respecto a los habitantes de esa comuna, sino que al tener una intendencia cerrada, servicios públicos que están a medio funcionar, donde es difícil comunicarse, donde es difícil sostener reuniones, evidentemente va frenando todo lo que implica el desarrollo, la gestión de proyectos y toda la gestión de los servicios públicos que están necesarias para la propia gente. Por eso lo que ocurrió este lunes ha generado esta consecuencia. Nosotros esperamos que se pueda investigar a fondo lo que ha ocurrido. Hay que levantar información sobre estos hechos porque es inaceptable que se siga generando esta ola de violencia que sigue escalando, porque por un lado se genera esta violencia en la infraestructura, viene la respuesta que muchas veces pasa a llevar también a inocentes que no tienen relación con los hechos de violencia, y eso genera más rabia, más molestia, más dolor, más frustración, y
y va volviendo los hechos de violencia como algo crónico, quizás no ya con las grandes marchas multitudinarias, pero sí va generando hechos puntuales que día a día van entorpeciendo el normal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Y para eso, para enfrentar aquello, es necesario que nuevamente la clase política dirigente, los que realmente toman las decisiones en Chile, puedan acelerar la agenda de transformaciones que la gente exige. La Constitución es un paso, pero no es el único. Hay una agenda social que todavía se está discutiendo. Veo con preocupación cómo nuevamente aparecen solamente recursos fiscales, el erario nacional, quien está proyectándose para poder mejorar las condiciones de vida de los pensionados y también lo que ocurre con el sueldo mínimo. Es muy preocupante escuchar al director de presupuesto en el Congreso, cuando los parlamentarios aprueban subir en un 50% la pensión básica solidaria, indicar que esa aprobación le cuesta al Estado de Chile $1.000 millones, $1.000 millones que no tiene para poder enfrentarlo. Es decir, todo se está focalizando en poder mejorar las condiciones con cargo al presupuesto nacional. Y eso no puede ser así. Aquí hay una visión que es transversalmente compartida, y es que aquellos que acumulan mayor patrimonio, no aquellos que ganan 8 millones de pesos al mes, sino los que tienen las grandes fortunas en Chile, las 10, 15 familias o grupos económicos que concentran el 30% de la riqueza, tienen que hacer un aporte adicional, no solamente para las pensiones. Hay que ver la crisis profunda que se está viviendo en salud. En todos los lugares en todos los establecimientos de salud hay letreros con la lista de los medicamentos faltantes. Hay una situación tremendamente compleja y delicada que se está dando en distintos órdenes de la vida nacional, y siento que algunos están tratando de llevar todo esto solamente al tema constitucional. El gobierno y el parlamento ya se ha pronunciado al respecto. Hay un itinerario. El mes de abril del 2020 va a ser el momento del plebiscito. Eso tendrá que correr. Hay gente que está a favor de modificar la Constitución, de escribirla y redactarla nuevamente. Me sumo entre ellos. Hay otro grupo también de chilenos que legítimamente aspiran a que no se cambie la Constitución, que son tan chilenos como los que sí quieren cambiarla. Para eso existe el plebiscito, para eso existe la democracia. Eso ya va corriendo por un camino institucional. Pero ¿qué pasa con la agenda social? ¿Qué pasa con la situación de las pensiones de miseria? ¿Qué pasa con la situación de los adultos mayores que tienen que pagar contribuciones? Se ha visto en los medios de comunicación gente que por una condición de la vida vive en comunas que son de alto ingreso, pero que ellos viven con una pensión de 120.000 pesos y no les alcanza ni siquiera para pagar las contribuciones de su casa. Casas que están semidestruidas, casas que son muy grandes, muy antiguas, y que usted abre el refrigerador y no hay nada para comer. Por lo tanto, aquí siento que si la clase política, los parlamentarios, el gobierno, quienes están llamados a poder construir una solución, no se activan rápidamente, sino dentro de un plazo razonable. Algunos hablaban de 2 semanas, 10 días, para poder presentar una agenda que sea potente, pero una agenda que no signifique que sabe que vamos a subir las pensiones, pero no vamos a poder construir ni un camino más en Chile. Una parlamentaria decía, bueno, es más importante subir las pensiones que construir un puente o un camino. Es decir, estamos reduciendo la conversación a cómo redistribuimos el presupuesto de la nación, cómo dejamos de hacer algunas cosas para poder atender estas otras que son tan relevantes. Y en mi opinión, el camino no va por ahí. En mi opinión, el nuevo pacto social pasa por aquellos que ganan muchísimo más, por aquellos que tienen fortunas que les va a faltar vida para poder gastar, que tienen asegurada la vida de muchísimas generaciones, tienen que aportar más al desarrollo del país. Y en el tema nacional, que a ustedes les llega recursos de la nación por ese fondo común, ¿también van a ser dañados? Mire, hay una propuesta, están golpeados por eso. Una propuesta del gobierno que indica que va a subir el fondo común municipal. Lo conversamos la última vez que estuvimos aquí en el estudio. Hasta ahora ha sido un titular. No sabemos si esto parte el 1 de enero del 2020. No sabemos qué mecanismos se van a utilizar para poder hacer esta distribución. Desconocemos si esto va a significar que otro ministerio que tenga que atender temas relevantes para este país reduzca su presupuesto para poder aumentar el presupuesto del Fondo Común Municipal.
Es decir, no tenemos claridad respecto a las medidas que el gobierno está anunciando, pero que no han tenido una bajada respecto del detalle de lo que implican estas medidas. E insisto, aquí hay un grupo de chilenos que concentra un nivel de riqueza que perfectamente podría ser una contribución mayor para poder mejorar las condiciones de vida del resto de los compatriotas. Si subir las pensiones cuesta $1.000 millones, evidentemente hay que trabajar en poder generar impuestos desde esa clase dominante económica que puede hacer ese aporte y puede aportar muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. El Estado de Chile anunció en el día de ayer, en conversaciones también, de que para poder tener más dinero, porque aquí hay que tener dinero, una de las instituciones pequeñas, grandes, como lo quieran llamar nuestros auditores, el de la juventud y también el que hace proyectos para que puedan las personas tener un oficio, todo eso, no está cumpliendo para lo cual fue creado. Y pretenden borrarlo también. Bueno, si se hace esa modificación, se cierra o a los funcionarios lo irán a redistribuir en otra sección del Estado, pero el ahorro que hace el terminar, por ejemplo, con el Instituto de la Juventud en términos de recursos es algo mínimo respecto a lo que necesita el país. Se planteó que se le suban los impuestos a aquellos que tengan un patrimonio inmobiliario superior a los 400 millones de pesos, porque se entiende que una persona de clase media no puede tener una casa de 400 millones con un avalúo fiscal de 400 millones de pesos. Eso me parece muy razonable. Ahora, dentro de esa misma lógica, me pregunto yo, la familia Mate, la familia Luxic, la familia Angelini, ¿tendrá su riqueza arrendando departamentos? Yo creo que no. Sinceramente yo creo que no. Por lo tanto, ¿cuándo se va a intervenir a ese grupo en el que hay que decirlo también francamente? También pertenece el presidente de la República. ¿Cuándo él va a hacer esa verdadera entrega por Chile? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque yo entiendo que él vive una situación, me imagino, de conflicto, porque él es parte de esas grandes fortunas de este país. Y a él también le va a corresponder contribuir como ciudadano de este país, que ha construido también una fortuna en el desarrollo de toda nuestra nación. Pero siento que el tema de los impuestos a los grandes patrimonios se ha empezado a diluir, ha empezado a disminuir, ha empezado a cambiar, ya no se conversa tanto como antes, y ahora siento que toda la aguja de la discusión se está moviendo en cortar el INJUB, terminar, no sé, con el CENSE, que le ahorrará al Estado, ¿qué? 20, 30 millones de dólares, 50 millones de dólares, pero necesitamos 1.000 millones de dólares para subir las pensiones. Por lo tanto, todavía no es suficiente. Faltaría plata. Claro. Ya dejemos de hacer algunos puentes. El puente de Manquehue, que cuesta $1 millón. Ya, nos faltan 999 millones más. Me dio justo a la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con la carretera finalmente? Es un tema de proyecto que está listo para su ejecución, etcétera, etcétera. Con este río revuelto que hay en este rato, ¿qué cree usted que puedan pescar esos valores y llevárselos a otra arca? La carretera tiene una adjudicación, hay una empresa que ya está, que cumplió con todos los parámetros de presupuesto y de ingeniería que presentó el Ministerio de Obras Públicas. En el proyecto de presupuesto de la Nación año 2020 se considera una glosa para este tramo de 3.000 o 4.000 millones de pesos. Por lo tanto, respecto específicamente al tramo Manquehue-Punitaqui, están los recursos asignados en el presupuesto de la Nación. Pero dentro también usted tiene varios otros proyectos que estaban... No, esto asignados. Es una glosa, tiene nombre y apellido. No está dentro de un saco de plata, sino que tiene... En el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, año 2020, hay una glosa específica que tiene nombre, se llama Conservación Ruta D605, tramo Manquehue-Punitaqui, ya tiene asignado 4.000 millones de pesos. Y en el caso del hogar estudiantil de Combarro Blanco, ¿en qué posición va? Eso corre por otro carril porque el hogar estudiantil es financiado con recursos del FNDR, no con recursos del nivel central. Y los recursos a nivel regional también se consideran en la ley de presupuesto. Por lo tanto, el gobierno probablemente va a tener que determinar si va a emitir deuda, bonos soberanos u otro mecanismo para poder financiar, porque evidentemente va a haber que financiar los desmanes que se han provocado. Están hablando
de cifras que están bordeando los 3.000, entiendo, 4.000 millones de pesos. Se puede ir variando con el paso de los días, pero más allá de eso, de esa reconstrucción o reparación que hay que hacer, los grandes temas todavía en nuestro país no han tenido una respuesta. En eso hay que ser claro. ¿Y el puente de Manquehue cómo quedaría? El puente se abre el 27 de noviembre, está una licitación en curso. Vale. Quiero decirle que todavía hay otros temas relevantes para este país. El per cápita está promoviéndose, que los recursos que se recibe por persona para poder cubrir su requerimiento de salud está en 7.000 pesos. Los distintos gremios de la salud del colegio médico están pidiendo que esto pueda llegar a 10.000 pesos para tener un porcentaje adecuado de recursos para poder hacer la gestión y mejorar la calidad de la atención en los distintos niveles. Hay un tema también con vivienda, que es muy relevante. El gobierno tiene que volver a dar una mirada y para eso se necesita esta mayor recaudación. Necesitamos construir más casas, necesitamos poder mejorar las atenciones de salud, necesitamos también contar con mejores recursos para educación, necesitamos que se pueda mejorar la infraestructura, las obras públicas, y en ese sentido, si es que no hay recursos, esta agenda social que implica mejorar el sueldo mínimo, que implica mejorar las pensiones básicas solidarias, y otro tema que también yo hasta el día de hoy ya no entiendo por qué no se toma la determinación reducir las proyecciones de sobrevida de la gente, estos cálculos que se hacen a 110 años de existencia para hacer la determinación de los pagos de pensiones de la AFP, que es algo realmente insólito. Una senadora de mi sector, la senadora Rincón, siempre la veo en redes sociales activamente pidiendo aquello. Ella fue parte de un directorio de una AFP, fue también superintendenta de seguridad de previsión social. Hubo una oportunidad ahí que probablemente se perdió de haber mejorado las cosas, pero bueno, siempre es tiempo de corregir. Y ahora esas modificaciones, que no todas necesitan ley, siguen ahí. Hay una inmovilidad, no se toman decisiones. No sé, yo creo que falta sentarse el gobierno a parar la pelota, determinar efectivamente la agenda, ya no hacer esta especie de lluvia de ideas, tirar 4 o 5 frases o 4 o 5 ideas que puedan sonarle bien al oído a la gente, sino que poner números y tomar la decisión que para ellos me imagino es más compleja, porque va en contra probablemente de su visión ideológica de cómo hay que construir un país. ¿Cómo se va a financiar esto? Y no solamente con el Estado, con el fisco, con nuestro déficit fiscal que sigue creciendo, y que aparezcan finalmente los que tienen más para poder financiar estas transformaciones como compatriotas, como gente que ama su país y que quiere contribuir a una mayor equidad social. Yo creo que llegar a otro término, hay inauguraciones de varias sedes sociales y etcétera que para el mes de conmemoración. Tenemos una serie de infraestructuras que están listas, terminadas. Porque la están esperando la comunidad. Sí, pero también la gente entiende que hay una contingencia a nivel nacional y que nos obliga todavía a la prudencia. En el momento en que se proceda a la inauguración las vamos a anunciar. Vamos a estar en las localidades también compartiendo con los vecinos, haciendo quizás actividades mucho más focalizadas, pero va a llegar el momento en que vamos a poder inaugurar todas esas sedes como corresponde. Estamos más o menos a 40 días de los juegos artificiales, 40, 45, algo así. ¿Hay juego o no hay juego artificial? Mire, nosotros antes de que ocurriera toda esta crisis, ya habíamos tomado algunas decisiones respecto a algunas inversiones, gastos que se hacen durante los últimos meses del año. Se anunció, como usted bien sabe, la reducción y finalmente suspensión de actividades musicales o de otro tipo para el aniversario, con el fin de reorientar esos recursos a un programa Proempleo que ya partió. ¿Cómo le ha ido con eso? Bien, todavía tenemos algunos cupos vacantes, así que hay gente que todavía tiene cupos, que quiere sumarse. Qué raro. Bueno, está ahí disponible. ¿Cuántos son? Tenemos todavía alrededor de 5 o 6 cupos para poder, y si es que hubiera mayor demanda, estamos en condiciones incluso de poder extender un poco más la cobertura. Así que estamos ya con eso trabajando. La mayoría de las personas ya partió con sus labores. Tenemos otras que se van a sumar, sobre todo en sectores rurales, que se están integrando, porque hay que hacer un trámite administrativo también, pero eso ya está funcionando. Y
Con respecto al tema de los fuegos artificiales, en esta oportunidad nos parece prudente que, considerando no el estallido social ahora, sino que el problema de la sequía, que es un problema que nosotros nos va a tener totalmente concentrado durante los próximos meses. Hay que recordar que enero, febrero y marzo se van a venir con una intensidad, esto lo hemos conversado, llega la gente a los sectores rurales, aumenta todavía la presión de más agua, la necesidad, el requerimiento de agua, y nosotros tenemos que estar a la altura. La ONEMI nos financia hasta cierto punto solamente los camiones de aljibe, pero con lo que entregamos nosotros, que son 50 litros de agua al día por persona, sabemos que en el verano no va a ser suficiente. Probablemente vamos a tener que contar con más camiones financiados 100% con la municipalidad. Le quiero recordar también que la municipalidad ya tiene camiones que contrata y que paga directamente para apoyar a algunos sistemas de APR del secano que están viviendo una crisis muy profunda. Por lo tanto, estimamos que esos recursos de los fuegos artificiales van a ser mucho mejor utilizados en poder contar con una red de distribución que le entregue tranquilidad a nuestra comuna de Combarbalá, sobre todo en el sector rural, durante los meses de enero, febrero, marzo, incluso hasta abril. Y vamos a reorientar esos recursos en esta oportunidad. Alcalde, finalmente, mañana viene el ministro de Agricultura a la ciudad de La Serena, usted está invitado. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene que pueda traer? Porque ya se reunió 3 o 4 veces con el ministro. Oiga, sí, el ministro hemos tenido la oportunidad de conversar en varias oportunidades. Yo valoro el hecho de que podamos sostener un canal de diálogo, porque finalmente, si es que no existe diálogo entre las autoridades, se genera un mayor desconcierto y mayor incertidumbre. Viene mañana, me llamaron hace un rato atrás para pedirme que pudiera estar presente, porque lo que me han informado hasta ahora es que va a hacer anuncios. Es decir, después de todas las conversaciones que hemos sostenido, primero en Santiago por la situación agrícola a nivel nacional, luego en Ovalle, conversando también con los alcaldes de la región de Coquimbo en su conjunto, ha llegado la hora de los anuncios. Nosotros le habíamos pedido que su próxima comparecencia en la región ya fuera con información clara, con cifras sobre la mesa, y se nos ha comunicado que mañana viene a entregar información de ese tipo. Nosotros estamos esperanzados en que las medidas que se puedan tomar sean de rápida implementación, que haya apoyo extraordinario, sobre todo al INDAP, para poder apoyar a sus usuarios. También esperamos que desde el gobierno regional podamos renovar recursos de emergencia para nosotros seguir apoyando a aquellos agricultores y campesinos que no son usuarios del INDAP. Nos ha ido bastante bien con el tema de la entrega del pellet para los que no son usuarios. La gente lo ha valorado de manera positiva, se ha entregado de manera muy fluida, y también es una señal para el gobierno regional y decirle que desde la municipalidad es mucho más efectivo la entrega de ayuda, porque una vez se compró pasto, me acuerdo, en La Serena, y fue un problema porque no tenía las condiciones, las características que la gente quería, y no se logró el objetivo deseado. Pero acá hemos logrado de manera expedita entregar la mayor cantidad de ayuda. Todavía nos quedan pendientes algunos sectores, pero ya eso ha disminuido de manera significativa. También tenemos implementación para algunos sistemas de APR que vamos a apoyar con estanques mayores, que esperamos entregar a la brevedad. Los estanques ya están acá, los APR están desarrollando algunas obras, sobre todo losas de cemento para poder ubicar estos estanques adecuadamente. Así que esperamos que las medidas que pueda anunciar mañana el ministro Walker en La Serena vayan en directa relación con la tremenda necesidad que está viviendo nuestra gente. Hay que recordar que muchas veces estas cosas, como no aparecen en los medios de comunicación, en la televisión, pareciera que no existieran, pero la crisis hídrica, la sequía, la dificultad que están viviendo nuestros crianceros, nuestros pequeños agricultores medianos también, que están sufriendo con esta escasez hídrica, hace que urgente poder focalizar los recursos para ir en su ayuda. Alcalde, yo le quiero agradecer. Hemos comentado varios temas de interés nacional y también comunal, y esperamos el próximo miércoles ya tener una visión más clara de lo que está pasando en el tema agrícola, porque si bien es cierto, con este tema de las movilizaciones como que la sequía quedó a un lado, y ahora retomarlo sería bastante interesante. A nosotros nos interesa mucho. Me tocó estar en reuniones en Santiago en medio de la movilización. Fue eso muy impactante como se efectuaba la reunión allá afuera, con los gritos de la gente, la sirena de carabineros, la activación de sus dispositivos, todo. Así que esperamos que el ministro pueda traer información que sea clara, y particularmente que pueda anunciar medidas financieras de ayuda directa a toda nuestra gente del sector rural, que lo está pasando muy, muy mal.
Queremos agradecerle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a usted y a todos los vecinos y vecinas. Y nosotros comenzamos a retirarnos. Revise cuántas veces usted a la hora que desee. Muy bien, saque sus propias conclusiones y escríbanos. Que tenga una buena tarde.